Mariano Nieto eta Alba Artigas. Lehenengo, Marianoren aurkezpena egingo dugu eta bere hitzaldiaren ostean. Decía que tenemos aquí a Mariano Nieto y a Alba Artigas, que van a ser las dos personas ponentes de la conferencia, de la charla de hoy. Mariano Nieto es uno de los creadores de la organización Stop Machismo en Madrid. Es una organización creada hace 10 años. El trabajo, bueno, como podéis ver, el nombre Stop Machismo es una asociación que pretende, desde la implicación de los hombres con los temas de la igualdad, entre ellos la corresponsabilidad también, revertir la situación de los cuidados y de la corresponsabilidad o la asunción de las diferentes roles tradicionales de hombres y mujeres. Desde ahí el trabajo de Stop Machismo desde hace 10 años. Y actualmente también, desde hace varios años también, es participante activo en la PINA, la PPINA, luego nos explicaré, pero es la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción. Bueno, yo no tengo por qué hablar mucho más, encima ya nos hemos movido un poquito de tiempo con el tema del juego, entonces directamente le doy la palabra a Mariano, después hará la exposición Alba y al final dejaremos un ratito, pues bueno, lo bueno que tiene que seamos menos gente, quizá podemos hacer una tertulia, un diálogo quizá más enriquecedor de que pudiera ser si hubiera un espacio más grande y con más personas, ¿no? Así que bueno, vamos a aprovechar lo bueno que tiene que haya un fuego hacia esto, ¿vale? Bueno, Mariano. Me ha comentado Edu que yo pertenezco a un grupo de Hombres por la Igualdad en Madrid, después estoy en una red de Hombres por la Igualdad también en la que participamos. Estamos aquí, los hombres por la igualdad, pues no sé si merece la pena profundizar, simplemente que somos por la igualdad entre hombres y mujeres, no otro tipo de igualdad, que nos llaman también profeministas o a veces antipatriarcales, etcétera. Hay pues diversos grupos de asociaciones locales de ámbito estatal. Y no digo más. La plataforma PINA, luego explicaré un poco más, pero es una plataforma fundada en 2004, independiente de partidos políticos o religiones y conformada por más de 50 asociaciones y organizaciones feministas, sindicales, también hay algún partido político así extra parlamentario, minoritario de hombres por la igualdad. En la PINA trabajamos por una incidencia política, por conseguir una reforma legislativa que luego explicaré, de que los permisos sean iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria y pagados al 100%. Y también tratamos de hacer sensibilización sobre la desigualdad legal que todavía existe entre los permisos de maternidad y paternidad, y sobre la incidencia de las políticas en la perpetuación de los roles tradicionales y sobre el cambio de actitudes de los hombres. Esto es un cartel de una de las acciones de la PINA del año 2014, como veis, pues incidiendo en el cambio de los hombres ante la paternidad. Corresponsabilidad es corresponsabilidad, compartir responsabilidad. ¿Qué responsabilidad se comparte? Pues normalmente cuando se dice corresponsabilidad, pues todo el mundo entiende que es la de compartir las tareas de cuidar a otras personas. ¿Y entre quién se comparte? Pues en principio las tareas de cuidar a otros pues deberían estar compartidas entre todos los seres humanos, porque todos necesitamos cuidar y ser cuidados, y por tanto debe ser una tarea de todos. Pero cuando se dice corresponsabilidad, pues se suele también hacer referencia a compartir los cuidados entre hombres y mujeres, o el reparto entre hombres y mujeres. Aquí tenemos una definición de corresponsabilidad de un manual publicado por el Instituto de la Mujer, pero realizado por este sindicato, la STES, la intersindical. Como veis ahí, corresponsabilidad es reparto equilibrado de tareas domésticas y responsabilidades familiares, tales como organización, cuidado, educación, afecto de personas dependientes dentro del hogar, a fin de distribuir de una manera justa. Aquí empezamos con adjetivos que son equivalentes: justicia, igualdad, equitatividad o algo equitativo,
todo va en la misma dirección. Aquí tenéis dos citas, una de la ONU y otra de la Unión Europea, en la que se resalta la importancia de la corresponsabilidad. En la cita esta de la ONU se habla de que es indispensable que la responsabilidad por las tareas domésticas se comparta de manera más equitativa, para que la mujer pueda participar en los procesos políticos, tener mejor acceso a la educación, la formación, empleo y tal. Bueno, corresponsabilidad entre hombres y mujeres. ¿Por qué es deseable? Pues porque el actual reparto de las responsabilidades, de las tareas, es injusto, es desigual, es inequitativo. Es lo que se llama la división sexual del trabajo. Los hombres estamos siempre hablando en grandes números, no nos referimos a los casos individuales, que siempre hay excepciones, ¿no? Los hombres pues nos dedicamos o se dedican a el trabajo remunerado fuera de casa, y las mujeres son las que asumen también en grandes números, en gran medida, las tareas domésticas y de cuidar a otros. Esto penaliza a las mujeres, tiene una incidencia muy negativa sobre la vida de las mujeres, tanto en la vida personal, doméstica, como en la vida laboral, como veremos, y además es ineficiente en términos económicos. La corresponsabilidad, por tanto, implica el reparto equitativo al 50% de las tareas de cuidar. Estamos hablando de igualdad de género o justicia de género. ¿Cuál es la situación actual en la sociedad? Pues hay indicadores claros, aparte de la experiencia personal que podamos tener cada una y cada uno, que yo creo que también es muy clara, pero hay indicadores claros de la falta de corresponsabilidad actual entre hombres y mujeres. Voy a citar aquí tres importantes, uno del Instituto Nacional de Estadística, de las encuestas de empleo del tiempo, otras del Ministerio de Empleo sobre el porcentaje de excedencias y reducciones de jornada que se toman los hombres, y también las estadísticas de la Seguridad Social en los porcentajes del permiso de maternidad transferible que es utilizado por los hombres. En cuanto a el tema del reparto de tiempos, ¿no? Las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística y otros estudios, como aquí el Instituto Vasco de Estadística, que está citado en esta noticia. Esto es una noticia del 2015, de marzo, ¿no? Pues habla el titular o el subtitular, no me parecen demasiado claros, pero están apuntando a ese empleo del tiempo en tareas domésticas y de cuidado muy diferente entre hombres y mujeres. En la encuesta de población activa del 2011, pues aquí podéis ver cómo las columnas azules son de mujeres, las columnas rojas son de hombres. Pues en el trabajo remunerado los hombres emplean más tiempo que las mujeres, en estudios los hombres emplean un poquito más de tiempo que las mujeres, esto es al cabo de la semana, al cabo del mes, ¿no? Sin embargo, aquí ya vemos como en el hogar y familia la columna azul, la de las mujeres, es mucho mayor. En vida social y diversión los hombres emplean un poco más de tiempo, y en aficiones informáticas pues también los hombres emplean más tiempo. Si vemos la encuesta de empleo de tiempo del Instituto Nacional de Estadística, pues esto en el eje aquí de las horas me parece que está el número expresado en fracciones de hora. Pues como veis aquí, también las rayas azules son las mujeres, pues las mujeres invierten mucho más tiempo en actividades culinarias, en mantenimiento del hogar, en confección y cuidado de la ropa, en compras y servicios de cuidado de los niños, mientras que los hombres solo aparecen como que emplean más tiempo en jardinería, cuidado de animales, construcción y reparaciones. Bueno, esto se puede consultar en la web y
además, como digo, yo creo que la experiencia personal pues corrobora las estadísticas y no hace falta más explicación. Esto también es de la encuesta de población activa del 2011. Tiempo dedicado al cuidado de niñas y niños, pues los hombres, el mayor, hasta un 40 y pico % de los hombres dedica menos de 20 horas a la semana, mientras que solamente un 10% de las mujeres emplean menos de 20 horas a la semana en el cuidado de niños y niñas, mientras que al revés, casi cerca del 30% de las mujeres emplea más de 60 horas a la semana en el cuidado de niñas y niñas, mientras que solo menos del 5% de los hombres dedica más de 60 horas a eso. Otro indicador es el tema de las excedencias por cuidado de personas dependientes. Las mujeres, aquí vemos los diferentes años, del 2007 al 2011, el porcentaje es en torno al 85%, entre el 80 y el 85% de las mujeres son las que se toman las excedencias, mientras que solamente el 20%. Y para cuidado de hijos, pues lo mismo, las madres son las que mayoritariamente, por encima del 95%, son las que se toman excedencias para cuidar a los hijos. Esto es otro indicador de la falta de corresponsabilidad, de la falta de equilibrio. En cuanto a la jornada laboral, pues el hecho de que sean las mujeres las que mayoritariamente se toman o tienen contratos a tiempo parcial, también es otro indicador de que emplean más tiempo en casa, puesto que tienen la jornada reducida, ¿no? Otro indicador de falta de corresponsabilidad es el relacionado con los permisos de nacimiento, la situación legal y su uso. No sé si estáis al tanto, pero ahora mismo la legislación española pues contempla un permiso de maternidad de 16 semanas, de las cuales las primeras 6 semanas son obligatorias e intransferibles para la madre, y las 10 semanas siguientes son voluntarias y transferibles, o sea que la madre puede tomárselas o no, y puede también transferírselas al otro progenitor, la otra persona progenitora, en el caso de parejas homosexuales. En el caso del permiso de paternidad, los padres tienen 2 semanas de permiso, que son 2 semanas intransferibles, pero no son obligatorias, son voluntarias, o sea que hay padres que si no se lo quieren tomar, pues no se lo toman. Son permisos remunerados, tanto el de maternidad como el de paternidad. El padre, sin embargo, de esas 2 semanas no puede transferir nada al padre. Bueno, esto, como veremos, es una situación anómala, es la única prestación social o derecho social que se puede transferir. A nadie se le ha planteado nunca que las vacaciones pues las pudiera transferir a otra persona, o que las prestaciones por desempleo pues que las pudiera transferir, o que los permisos por enfermedad pues que se los pudiera transferir a otra persona. Solamente los permisos de maternidad son la única prestación social que se puede transferir, no es individual. La falta de corresponsabilidad se hace más patente cuando llegan los hijos, porque al ser madres, primero las mujeres se ausentan de su puesto de trabajo 16 semanas, porque, como veremos, mayoritariamente los hombres no se cogen la parte transferible, son las mujeres las que se toman las 16 semanas, y ante los problemas que se encuentran las mujeres para compaginar el trabajo, optan las mujeres, después de las 16 semanas, por reducir su jornada laboral, por tomar una excedencia, o directamente por abandonar el trabajo remunerado y dedicarse al cuidado. Los hombres, por el contrario, sus 2 semanas de permiso paternal pues las pueden coger o no. Las empresas, por tanto, les ven mucho más disponibles para el empleo, y por tanto la paternidad no penaliza a los hombres como si la maternidad penaliza laboralmente a las mujeres. Incluso en las empresas, y esto hay muchos estudios, a los hombres que van a ser padres pues se le ve como un factor positivo, porque son hombres como más estables, que se van a comprometer más con el trabajo de la empresa, etcétera,
porque ya como tienen que mantener a la familia, pues no se van a marchar tan fácilmente, no van a ser tan veleidosos como para abandonar el trabajo tan fácilmente. Esto es lo que os mencionaba, qué porcentaje de padres se toman algún día, no digo ya alguna semana o las 10 semanas, sino algún día de las 10 semanas que son transferibles. Pues en torno a un 1,5% de padres se toman algún día de las 10 semanas transferibles. Esto es un indicador clarísimo de falta de corresponsabilidad. En cuanto a los permisos de paternidad, sin embargo, las 2 semanas que tienen los padres, se lo toma en torno a un 60% de los padres, pero hay que tener en cuenta que esto es en porcentaje con respecto a los nacimientos. Como el permiso de paternidad es un derecho que se devenga si has cotizado a la Seguridad Social, aquellos padres que no estén trabajando pues no tienen derecho al permiso de paternidad, entonces nunca va a ser 100% de padres los que tengan permiso de paternidad, porque hay siempre un porcentaje, en este momento que haya un 20 muchos por ciento de parados, pues todos esos parados no tienen, no se pueden coger el permiso de paternidad. Por tanto, la desigualdad en las tareas de cuidados para las mujeres supone un círculo vicioso, porque el desigual reparto de las tareas de cuidados hace que las madres sean las que interrumpan el empleo o reduzcan su jornada para cuidar. Esto hace que todas las mujeres sean contempladas por las empresas o por los empleadores y empleadoras como mano de obra de alto riesgo en cuanto a disponibilidad de tiempo, y por tanto las mujeres tienen más dificultades de contratación, tienen más dificultades de progreso en el empleo, de evolución de su carrera profesional, sus remuneraciones disminuyen, y cuando vienen los hijos o las hijas, los bebés, pues las negociaciones dentro de las parejas hacen que dicen, bueno, si trabajamos los dos, ¿quién para cuidar del niño, quién se queda? Pues tú, como ganas menos y tienes un puesto menos importante, pues y va a afectar menos a tu carrera profesional, porque ya de hecho está afectando, aunque no seas madre, ya estaba afectando a tu carrera profesional la que se llama la discriminación estadística, pues entonces tú dejas de trabajar o reduces tu jornada o te tomas la excedencia. Y yo sigo con mi empleo al 100% porque soy el que gano más. Al final eso redunda en que la mujer evolucione menos en su trabajo profesional, porque se tiene que reintegrar después de la maternidad, bueno, y hace que siga repartiéndose desigualmente el trabajo de cuidado, y como digo, es un círculo vicioso del que cómo se sale. Los cuidados, cuando hablamos de cuidados, bueno, estos han sido los indicadores de falta de corresponsabilidad. Ahora voy a hablar más del tema de los hombres y ya hemos visto que los hombres no asumimos las tareas de cuidado. Cuando hablamos de cuidados, ¿de qué hablamos? Hablamos de 3 tipos de tareas. Una que sería reflexiva, que es el autocuidado. Otro que es el cuidado recíproco, el cuidado que tiene devolución por parte de las otras personas, y el cuidado de personas dependientes. O sea, el primero es reflexivo, el segundo tiene contrapartida, el tercer tipo de cuidado de personas dependientes en principio no tiene contrapartida en cuanto al cuidado que la persona dependiente te pueda devolver a ti, ¿no? Los hombres tenemos problemas para asumir estos 3 tipos de cuidados. El autocuidado de los hombres, pues es sabido que vamos mucho menos al médico, que asumimos conductas de riesgo en la conducción de vehículos, en los deportes de riesgo tal, que nos ponen en peligro. Y el tema, bueno, se puede ahondar por ahí, pero el autocuidado en los hombres es menor que el autocuidado de las mujeres, y eso sobrecarga a las mujeres, porque el cuidado que no hacemos los hombres sobre nosotros mismos pues acaba repercutiendo sobre las personas que tenemos alrededor, que normalmente son
mujeres que asumen ese cuidado propio que los hombres no asumimos, ¿no? El cuidado recíproco, los hombres también tenemos problemas porque la educación, nuestra socialización nos hace pensar que tenemos derecho a que nos cuiden, pero que nosotros no tenemos tanta obligación de cuidar, y incluso hay alguna encuesta con hombres igualitarios o supuestamente pro-igualitarios en que decían, bueno, ¿y tú cómo crees que le estás dando a tu pareja mujer de cuidado? Y dice, no, yo el mayor cuidado que le hago es que le dejo que ella haga lo que quiera, ¿no? O le doy su espacio, como si simplemente respetar a la otra persona en su autonomía personal fuera un cuidado, ¿no? O sea que tenemos problemas también en cuanto al cuidado recíproco. Y el de personas dependientes, pues qué decir, cómo nos escaqueamos los hombres de los niños, de los enfermos, de las personas mayores, etc. Dimensiones de los cuidados. Los cuidados tienen una dimensión material y una dimensión afectiva. La dimensión afectiva pues no se puede compartir, cada uno da el afecto que quiere o puede, pero la dimensión material, por supuesto que es la que se puede compartir. La dimensión material tiene también dos aspectos, que es el ocuparse y el preocuparse, ¿no? La dimensión más, digamos, organizativa y la dimensión más ejecutiva. La organizativa pues es el estar pensando en qué es lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Yo aquí cuento una anécdota tengo dos hijas y un hijo, ya son mayores de edad, pero solía ir a recogerlos cuando mis contratos de trabajo me lo permitían, ir a recogerlos y a llevarlos a la ruta, al autobús que les llevaba al colegio. Y ahí en la parada del autobús me veía rodeado de mujeres, en general madres, pero también empleadas del hogar que se hacían cargo de los niños. Y me preguntaban, ¿cómo vienes tú, un hombre que viene a por los niños? Y algunas me decían, si yo le encargara a mi marido que viniera por los niños, lo haría el primer día, pero el segundo día se le habría olvidado, porque como no lo integra en su cabeza, ¿no? O sea que el tema del ocuparse, los hombres también hay... A mí que me digan lo que tengo que hacer, y si me lo dicen, pues lo hago, pero eso de pensar yo lo que tengo que hacer es más complicado, ¿no? Aunque hablemos siempre de cuidados, en la dimensión material, el compartir cuidados es más la dimensión material. Claro, la dimensión afectiva es muy importante, pero lo que provoca la discriminación de las mujeres o la falta de corresponsabilidad es el no compartir la dimensión más material, ¿no? La dimensión afectiva, pues, bueno, también se podría hablar, pero tampoco vamos a profundizar. ¿Por qué los hombres no asumimos las tareas de cuidado? Pues podemos hablar de 4 factores, ¿no? Primero, el factor subjetivo, el cómo nos percibimos a nosotros mismos, los hombres, los valores simbólicos, los estereotipos de género. Está claro que el cuidar es una tarea que tradicionalmente se asocia a las mujeres, los niños y las niñas son socializados en esos valores simbólicos, y un hombre cuidando pues no se siente tan hombre, ¿no? Las habilidades aprendidas, pues en la socialización también a las niñas se les van enseñando unas ciertas habilidades, a los niños otras, a los niños dar patadas al balón y ese tipo de cosas, y a las niñas pues más hablar con las muñecas, el tema de la relación personal, al final los unos jugando con los mecanos y los balones y las otras jugando con las muñecas, pues van adquiriendo habilidades diferentes. Con esto de las habilidades hay cosas muy chuscas, como los hombres que dicen, no, yo que no sé poner la lavadora, o todas esas cosas que dices, sí, eres capaz de leerte el manual de Windows para manejar el ordenador, sin embargo no eres capaz
leer el manual de la lavadora que tiene 3 programas para ponerlo. Bueno, eso es lo más tonto. Otra objeción más así es que, bueno, es que yo no soy capaz de captar la necesidad de las otras personas, de los niños, ¿no? Esa habilidad de sensibilidad ante la necesidad del otro. Es verdad que eso lo aprenden más las niñas que los niños desde chiquitito, pero también los hombres mayores lo podemos aprender, desarrollar esa sensibilidad igual. Las condiciones materiales pues también influyen mucho, el entorno socioeconómico, las prácticas culturales y empresariales, los horarios, la organización social, la cerveza después del trabajo, etcétera, eso pues está ahí, y las políticas públicas. Y por último, pero no lo menos importante, sino quizá lo más, pues está la opción ética personal de cada hombre. Los hombres que dicen, pues yo no cuido porque no me da la gana, o yo sí cuido porque quiero. Y se acaba de comer y se queda la mesa ahí, y el hombre se queda sentado, y quien se levanta a recoger la mesa, pues la mujer, y el hombre no se levanta porque no le da la gana de hacer esa opción personal. ¿Qué es lo que puede hacer, provocar el cambio de los hombres? Pues a contracorriente, puesto que, como vemos, la mayoría de los factores hacen que los hombres pues no asumamos este cambio. Pues se puede influir en los factores de cambiar la subjetividad, de hacer que los hombres hagan esa opción ética también mejor, con educación, con campañas publicitarias, etc. Pero esto hasta la fecha pues ha tenido un alcance limitado. El tema de los grupos de hombres, la experiencia de Guisondus aquí en el País Vasco pues es muy importante, pero siempre tiene un alcance limitado en cuanto al número de hombres a los que llegan, ¿no? Reforma estructural. Si cambiamos las condiciones materiales, cambiaríamos las conductas individuales. Pues eso está demostrado que sí es así, salvando todas las distancias y sin que sea igual. Pues podemos ver la ley del tabaco, ¿no? Que todo el mundo decía, la cultura del tabaco está súper arraigada y esto va a ser imposible de cambiarlo, pero sin embargo, cuando se aprobó la ley del tabaco, pues la gente lo asumió y se tuvo que plegar a lo que había, y ahora incluso los fumadores pues lo agradecen, que no haya humo en los locales públicos y tal. Pues a veces cambian la ley, cambian las condiciones, y eso hace que cambien las conductas, a pesar de que teóricamente hay una cultura que es imposible de cambiar. Para que la reforma sea realmente estructural, pues debe afectar a la estructura social y económica, ¿no? Algunas medidas posibles para cambiar el sistema de cuidados serían eliminar las paguitas de la ley de dependencia, las paguitas esas de 400 euros que hacen que las mujeres se queden en casa y encima tengan que estar agradecidas por cuidar a tiempo completo de las personas dependientes por 400 euros al mes, y crear una verdadera red de servicios de atención a la dependencia. La universalización de la educación infantil y gratuita de 1 a 3 años, la reforma de los horarios laborables, con horarios continuos, no las jornadas partidas estas, y la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, y los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y pagados al 100%, que es lo que propone la PINA. Llevo hablando media hora. ¿Qué tal vas? Pues voy a ir acabando. Bueno, si voy a intentar ir acabando. 5 minutitos, bien. A ver si. No podemos aspirar a la igualdad real mientras las leyes sigan fomentando la desigualdad. En este caso, la ley de los permisos de paternidad y de maternidad. Las mujeres discriminadas por ser madres son discriminadas por ser madres o por la mera posibilidad de serlo. Bueno, os voy a enseñar muy rápidamente, porque lo podéis ver en la página web de la PINA. Perdón.
podéis ver esta presentación animada que explica la reforma que pide la PINA del sistema de permisos y sus beneficios, ¿vale? La PINA lo que propone es la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad mediante una reforma legal que consolide, como veis ahí, el derecho de las personas, cualquier progenitor, a un permiso igual, intransferible y pagado al 100%. En caso de nacimiento o adopción de criaturas, o acogida también, ¿no? Igual es que significa que se equipararía el permiso de paternidad con el de maternidad. Los hombres tendrían derecho a 16 semanas, los padres las madres, con la misma remuneración que hay ahora, es decir, el 100% del sueldo, y con la misma parte obligatoria, que son 6 semanas ahora mismo. Intransferible significa que esto sería un derecho individual derivado de las cotizaciones del trabajador o trabajadora a la seguridad social, que si el titular no lo usa se pierde, igual que el derecho de, pues, el permiso por enfermedad de un familiar o otros permisos. No se puede renunciar a él a cambio de dinero, igual que otro tipo de permisos o las vacaciones, ¿no? Pagados al 100% del salario por la seguridad social, no por las empresas, no como un incentivo de las empresas, sino con el mismo sistema que hay ahora mismo para los permisos, y con un tope máximo, lógicamente, como todo el resto de prestaciones de la seguridad social. Esto sería bueno para los hijos, porque podrían ser atendidos por ambos progenitores durante un tiempo. Fijaros que más o menos con 16 semanas que se tomara la madre, 16 semanas que se tomara, o sea, 4 meses la madre, 4 meses el padre, suponiendo que no se solapan nada o se solapan un poco más, un mes de vacaciones de uno, otro mes de vacaciones de otro, más el permiso de lactancia que se puede acumular también y tal, pues a lo mejor con eso se puede llegar a que el primer año de vida, pues el bebé pueda ser cuidado en casa por los progenitores sin tener que echar mano de familiares, de las abuelas o de escuela infantil en su caso. Mejor vinculación afectiva con los padres, y esto al fomentar, sobre todo en las familias monomarentales, al fomentar que las madres no abandonen sus trabajos tanto tiempo, pues disminuiría la pobreza infantil, que está estrechamente relacionada con la pobreza de las madres. Esto sería bueno también para los hombres y los padres. Voy a pasar rápido porque ya digo que lo podéis ver en la página web de la PINA. Los hombres desarrollarían, aparte de disfrutar más de los hijos, pues desarrollarían un vínculo más estrecho. Hay estudios, perdonad que incida sobre esto, que indican que aquellos hombres que se toman el permiso de paternidad largo desarrollan un vínculo con la criatura que hace que después, a lo largo de la vida de la criatura, esos padres estén más pendientes de ellos, tengan mayor implicación en el cuidado y en la educación. Para las madres esto tiene que ver con, por supuesto, con disponer de más tiempo personal, pero también en el mundo laboral con evitar la etiqueta esta de menos disponible para el empleo y equilibrar un poco el tema de las contrataciones, la discriminación estadística. Mejor carrera profesional, evitar abandonos y excedencias de las mujeres que implican que desarrollen menos su carrera, que al final tengan sueldos menores, que al final el salario sea menor y las pensiones también sean menores porque las cotizaciones hayan sido menores a lo largo de la carrera, y reducción de la pobreza femenina. Bueno para las empresas también, porque hay mejoras en la productividad. Esto se puede profundizar en ello. Hay
Es bueno para la economía también porque el desaprovechamiento ahora brutal que hay de las habilidades femeninas para el mundo de la empresa, pues se reduciría, y por otro lado el capital cuidador de los hombres pues también se utilizaría, que esto es bueno para la economía también. Las familias pues está claro que se podrían organizar de mejor manera, y sobre todo las abuelas pues seguramente saldrían beneficiadas, puesto que están ahora mismo muchas veces sobreexplotadas por tener que cuidar de sus nietos mientras los padres están trabajando, mientras los padres y las madres. Bueno para el Estado, porque si hay más mujeres empleadas, hay más cotizaciones a la seguridad social, hay más ingresos de los impuestos, por tanto hay más sostenibilidad de la seguridad social y del Estado. Y es bueno, por último, por supuesto, para la sociedad, porque es bueno para la igualdad de género, porque incrementa el bienestar infantil de las familias y aumenta las tasas y el equilibrio de natalidad y el equilibrio demográfico, que como sabéis en España pues, es bajísima las tasas de natalidad, no llegan a la tasa de reposición, a pesar de que las encuestas dicen que la mayoría de las familias dicen que les gustaría tener entre 2 y 3 hijos, pero no se llega con esa cifra, pues sí que se sobrepasaría la tasa de reposición, pero como las circunstancias y las condiciones no lo dan, pues las familias no tienen ese número de hijos y no se llega. Bueno, vuelvo a mi presentación del principio y ya termino, de verdad. Ya os he contado más o menos lo que pide la PINA, el igualar, sería una equiparación progresiva del permiso de paternidad y maternidad. Tenemos elaborada un proyecto de ley con todos sus articulados, y la implantación sería progresiva, 2 semanas al año, para que al final del 5º año pues, la equiparación fuera igual. La reforma es barata. Cada semana de permiso de los padres vale unos 100 millones de euros al año. Esto es 1 kilómetro de AVE. Es fácil de implantar y tiene un impacto simbólico muy importante. Es un cambio emblemático porque mandaría el mensaje a los hombres y a toda la sociedad de que hay que cuidar igualitariamente, ¿no? Que hay que cuidar equitativamente. El coste es perfectamente asumible, incluso ahora hay cálculos que dicen que como se ha reducido tanto la natalidad por la crisis, en los presupuestos generales las partidas que había previstas para el permiso de maternidad de hecho no se han gastado, o sea que se ha gastado menos para los permisos de maternidad de lo que había previsto, y con lo que sobra ya se podría pagar los permisos de paternidad. Y por último, una cosa ya de actualidad: los partidos políticos, el 21 de octubre, antes de empezar la campaña electoral, la PINA convocamos un acto con representantes de todos los partidos, bueno, de todos, de estos partidos que veis aquí. Por ejemplo, el PNV no estaba, que sí estuvo Convergencia. Bueno, están esos partidos, y todos dijeron que iban, o sea, que asumían la equiparación de los permisos. Al final lo llevan en el programa todos los partidos menos el PP explícitamente, aunque el PP también ha dicho que sí que lo va a hacer. Y al final Ciudadanos se descolgó con una propuesta que para nosotros es mala. En el momento en que se establece algún periodo transferible, ese periodo transferible se lo van a tomar las mujeres. Entonces, Ciudadanos al final dijo: no, vamos a dar igual a los hombres que a las mujeres, pero después vamos a dar unas semanas para que lo puedan compartir hombres y mujeres. Eso que se puede compartir es una mentira, porque en la realidad lo que se puede compartir, quien lo asume son las mujeres. Por tanto, la propuesta de Ciudadanos al final no es la de permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%. Vale, y con esto he terminado y le doy la palabra a Alba, que ya
suficiente apoyo. Luego, si tenemos un rato de debate, pues hablamos. Vale, te regas con Mariano. ¿Me cambio de sitio o...? Sí, o te paso, espera, te paso el ordenador. Vale, bueno, mientras hacéis el cambio del ordenador, como decía Mariano, si queremos intervenir, dejamos las intervenciones sobre las dos ponencias al final, si las tenéis, si las podéis apuntar o recordarlas por ahí para guardarlas al final de las dos ponencias. Ahora interviene Alba Antiaga, ella es licenciada en Economía, también doctora en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, y ha publicado su tesis doctoral últimamente sobre la promoción política de los cuidados y de la dependencia, políticas públicas y experiencias de organización social de los cuidados, es decir, cómo unir la economía feminista con los cuidados y con las políticas públicas de las diferentes instituciones. Además de eso, bueno, colabora en diferentes grupos de investigación, su labor sobre todo se centra en la investigación, y también en el compromiso político y social, participando también en diferentes redes, cosas que tienen que ver también con la educación popular, con el feminismo, con el género, con la participación. Bueno, además de la parte de investigación, o puede ser más docente o académica, está el compromiso político en diferentes instituciones, en diferentes organizaciones a pie de camino. Entonces, bueno, dale adelante, cuando puedas. Bueno, pues nada, que es un placer estar aquí, gracias a las que estáis en la Escuela de Igualdad por invitarme. Y bueno, gracias a vosotras porque a pesar de las incidencias conseguimos hablar de la economía feminista hoy. Y nada, pues a ver si no me alargo mucho porque traía una presentación un poquito extensa. Pero bueno, cuando veáis qué tal, pues me cortáis o lo que sea. En primer lugar, bueno, yo iba a hacer como primero un acercamiento a lo que es la economía feminista y algunos conceptos básicos en torno a los cuidados. Luego iba a hacer un análisis sobre lo que es la organización social de los cuidados o cómo adentrarnos en el análisis de la organización social de los cuidados y sobre todo a través de una experiencia concreta que son los diagnósticos de corresponsabilidad que se están dando en la ciudad de Madrid. Y luego quería plantear también una reflexión sobre la cuestión de la corresponsabilidad, como si nos sirve como respuesta para organizar sociedades más justas en relación a los cuidados. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué son los cuidados? Ya hemos ido hablando también en la ponencia de Mariano. Quería plantear los cuidados como un concepto amplio. Entonces, decimos que los cuidados serían todas aquellas actividades y procesos que nos sirven en nuestro día a día para regenerar nuestro bienestar material y emocional. Entonces, los cuidados decimos que por tanto son la base para el sistema socioeconómico, o sea, son la base del modelo actual del sistema, o sea, sin cuidados no podríamos, tal y como funciona el sistema, participar en el mercado de trabajo, no podríamos comprar, no podríamos pedir un crédito, o sea, son la base para el funcionamiento del sistema, aunque la base invisible, pero no solamente eso, sino que además son la base para la reproducción de la vida humana, ¿no? O sea, que las personas no surgimos por una fuerza sobrenatural o de forma espontánea, sino que para vivir necesitamos como todo este sostén que está detrás y que generalmente está oculto. Entonces decimos que aunque los cuidados sean tan relevantes para la producción de vida, los cuidados permanecen como en una esfera oculta, invisible, y parece que es como una cosa nuestra, un marrón que tenemos que resolver en los hogares, que además es cosa de mujeres y bueno, no tienen como un reconocimiento ni existe un reparto social de los mismos. Y esto además tiene consecuencias lógicas sobre nuestro bienestar, el bienestar de las personas, nuestra vida emocional, nuestra vida material, y también tiene graves consecuencias sobre todo sobre las personas que atienden los cuidados, que son mayoritariamente las mujeres, sobre sus derechos a la salud, muchas veces sus derechos a participar en la vida social y pública, etc. Entonces, bueno, los cuidados son una dimensión fundamental de la vida humana y son complejos, abarcan diferentes procesos que tienen distintas dimensiones, que algunas de ellas ha mencionado Mariano, tampoco me voy a detener, pero bueno, quizá para ejemplificar algunas de las dimensiones, para garantizar, por ejemplo, que una niña esté alimentada, necesitamos distintas dimensiones del cuidado, ¿no? Por un lado, la interacción directa con esa persona, darle de comer.
pero por otro lado también otras dimensiones que igual están más invisibilizadas y que algunas cuesta más cuantificarlas. O sea, para que esa persona esté alimentada no solamente necesitamos darle de comer, sino que también tiene que haber unas precondiciones del cuidado, pues ir a la compra, cocinar los alimentos, lavarlos, etcétera, y también toda una gestión mental y organización mental, que quizá esta parte de gestión mental es la más intensiva o la más pesada y que es difícil de cuantificar. O sea, que son una realidad compleja y fundamental para la vida humana, decimos, pero bueno, aunque sean esta realidad fundamental para la vida humana, es necesario no idealizar tampoco los cuidados, porque no siempre decimos que no siempre son gratificantes. O sea, hay cuidados que podemos decir que sí que son más gratificantes, pero otros no lo son. Depende muchas veces del contenido de estos cuidados. O sea, no es lo mismo cuidar a mi amiga que cuidar de una persona que está enferma. Y bueno, también depende de las condiciones en las que se realizan. No es lo mismo si la realizo como cuidadora interna en una casa que si la realizo de manera compartida con otras personas de mi entorno. Y bueno, también decimos que también no siempre entrañan relaciones cohesivas o de amor, sino que también muchas veces también entrañan relaciones coercitivas o relaciones de poder. Pues entre hombres y mujeres, como hemos dicho, pues en el ámbito de los hogares, pero también entre las personas que cuidan y las personas que reciben cuidados. Por ejemplo, se pueden dar relaciones de sobreprotección o de infantilización a una persona mayor, a una persona con diversidad funcional, o también relaciones de poder, pues entre una empleadora y una empleada de hogar, por ejemplo. Entonces, bueno, los cuidados son una tarea importante para la vida humana, los cuidados son una tarea compleja, un proceso complejo y que además no siempre es gratificante, pero no son solamente una tarea. Decimos que también los cuidados son una perspectiva política. O sea, los cuidados, el concepto de cuidados no es una cosa, viene o responde como a luchas políticas y semánticas entre distintos actores sociales, a una trayectoria de luchas. O sea, no es un concepto vacío, es un concepto que tiene un significado y ese significado lo otorgamos a partir de procesos históricos y sociales, por nombrar lo que son los cuidados. También en esto son pioneros los movimientos feministas que han ido nombrando estas categorías, y al principio pues también se hablaba de trabajo doméstico o de trabajo reproductivo, y ahora hablamos de trabajo de cuidados como una categoría política. Dentro de estos movimientos feministas que van nombrando esta categoría y definiendo lo que es la realidad de los cuidados y por qué los cuidados son importantes o deben valorarse, la economía feminista ha jugado un papel importante como perspectiva teórica en sí misma, y lo que plantea es que los cuidados deben estar en el centro de nuestra organización social, que son actividades fundamentales para la vida humana y que debemos cuestionarnos no solamente las estructuras económicas que están atravesadas por un sistema heteropatriarcal, sino también el propio concepto de economía, o sea, nuestra propia idea de economía. O sea, que la economía actualmente solamente mira aquellos procesos que están dentro de los mercados, pero que la economía tiene que prestar atención o tiene que definirse por los procesos que están dentro y que están fuera de los mercados. Y no solamente eso, sino por aquellos procesos que sirven para producir vida. O sea, que también ahí cambiarían cuáles son los criterios para valorar si una economía funciona bien o funciona mal. Si nuestro criterio es que produce vida o si no produce vida, ¿no? Entonces, igual otros baremos, como por ejemplo el crecimiento económico o la balanza de pagos, igual ya no nos serviría, ¿no? Entonces, esta es un poco la apuesta de la economía feminista, pero el debate en torno a lo que son los cuidados está disputado, es abierto y de hecho es importante de cara a pensar en la corresponsabilidad, cómo se está nombrando esta cuestión. Y esto más adelante os lo comentaría. Entonces, desde esta perspectiva nos preguntamos, entonces, si los cuidados son, quiénes están recibiendo, quiénes son las personas que reciben cuidados y quiénes son entonces las que los proveen o las que deberían darlos. Y desde esta perspectiva de la economía feminista decimos que todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, todas las personas, solo que con diferentes intensidades y de diferentes tipos. O sea, no es lo mismo los cuidados que necesito yo ahora que a lo mejor cuando tenga 80 años.
Y también no solamente que todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, sino que todas las personas podemos autocuidarnos durante gran parte de nuestra vida y podemos dar cuidados a los demás durante gran parte de nuestra vida. O sea que aunque, por ejemplo, tengamos una movilidad reducida, pues también podemos cuidar a alguien en el sentido de afectivo, de la escucha, otro tipo de cuidados. Entonces, esta mirada, de alguna manera, pretende romper con una dicotomía que se plantea de manera hegemónica, que es que por un lado están las personas que son autónomas y por otro lado las personas que son dependientes. O sea, como si hubiera personas que están capacitadas para dar cuidados y que son activas, y otras personas que solamente pueden recibir y que son pasivas. O sea, decimos que además esta dicotomía entre autónomas y dependientes, que de alguna manera lo que refuerza es un mito, es una idea, una asunción de que existen sujetos autosuficientes y de que la norma es que seamos sujetos autosuficientes, que es una norma bastante funcional al mercado, ¿no? La adaptabilidad del sistema productivo. Entonces lo que decimos desde aquí es que desde esta postura que las personas, que los sujetos son autosuficientes, muy pocas personas pueden ser autosuficientes y en momentos muy puntuales de su vida, pero que en rasgos generales la dependencia no es una carencia o un déficit que tengan unas personas concretas, sino que la dependencia es un rasgo de la vida humana en general. Entonces, ahora me adentro en la parte de organización social de los cuidados. El análisis de la organización, de cómo es la organización de los cuidados en una sociedad. Si decimos que los cuidados son tan importantes para la reproducción de la vida humana y que todas las personas necesitamos cuidados y podemos darlos, entonces en la organización social nos preguntamos si está existiendo una responsabilidad compartida a la hora de cubrir estas necesidades de cuidados. Y de ahí surge la perspectiva o el concepto de corresponsabilidad, que también ha planteado Mariano. Quizá Mariano se centraba más y yo me voy a centrar menos en esta parte, o sea que así nos complementamos en la parte de corresponsabilidad entendida entre el reparto de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres desde una perspectiva más micro en este sentido, y luego existe corresponsabilidad también implica el reparto entre individuos y sociedad desde una perspectiva más macro. Entonces, desde esta perspectiva de la corresponsabilidad nos podemos preguntar si está existiendo actualmente una organización social justa de los cuidados, o sea, qué escenarios de cobertura de las necesidades de cuidado estamos diseñando. Entonces, para analizar la organización social del cuidado en un contexto dado, observamos entonces la corresponsabilidad entre los distintos actores. ¿Qué papel están jugando los distintos actores que podrían cubrir las necesidades de cuidados? Y aquí miramos pues, el pentágono de cuidados, que sería el diamante, pero que añadimos otro vértice, que sería el empleo del hogar, que está un poco a medio camino entre los mercados y los hogares. Y bueno, para analizar la organización social de los cuidados en un contexto dado, habría que mirar el contexto concreto, ¿no? Y ver qué está ocurriendo con los estados y las administraciones públicas, qué está ocurriendo con la comunidad, qué está ocurriendo con el mercado, con los hogares. Entonces os quería trasladar una experiencia que se está desarrollando en el Ayuntamiento de Madrid para ver cómo está funcionando la organización social del cuidado en Madrid, en la ciudad de Madrid, pero se está haciendo un análisis a nivel de distritos. Entonces, bueno, el distrito es como un ámbito por encima de lo que son los barrios y un distrito abarca varios barrios y bueno, esta experiencia miraría, en principio está mirando ahora a 4 distritos, que bueno, Retiro, Barajas, San Blas, Canillejas y Centro. La idea es que se amplíe al resto de distritos de la ciudad y entonces la idea es observar a través de diagnósticos de corresponsabilidad si la organización social de los cuidados en estos distritos es justa o es injusta, por qué lo es y implementar medidas para mejorarlo. Bueno, esto depende del servicio Concilia Madrid y depende del área de equidad, empleo y derechos sociales, y la asistencia técnica la lleva una cooperativa que se llama Dinamia, que es en la que he estado participando y bueno, vinculada a este proyecto.
Entonces os lo voy a contar muy brevemente, pero luego si tenemos más preguntas igual para el debate. En principio el objetivo principal es lo que os decía, es identificar por un lado qué necesidades existen en estos distritos y ver qué escenarios actuales existen de cobertura, cómo se están cubriendo estas necesidades con la idea de proponer posibles escenarios futuros de mejora para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa. Entonces, esto se está haciendo a partir de un proceso participativo con distintos actores sociales. Y entonces se están haciendo entrevistas en profundidad, talleres participativos, con actores de distintos ámbitos, pues del mercado laboral con empresas, o sea, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, trabajadoras y trabajadores, empleados de hogar, en el ámbito educativo también, con profes, de la Junta Municipal, en el ámbito sanitario, en el ámbito de los servicios sociales, organizaciones sociales también juegan un papel fundamental de distintos tipos, organizaciones de mujeres, de personas con diversidad funcional, de mayores, etc. Entonces, y los objetivos específicos que sigue el proyecto es identificar eso a través de este proceso participativo, las diferentes necesidades que está teniendo la población y también en general, pues en función de cuál es su pirámide de población del distrito, ¿no? Pues si hay más envejecimiento, el distrito centro, por ejemplo, tiene una población más joven en edad de trabajar, composición de hogares, en función de cómo hay más hogares en los que viven personas solas, mayores, en función del mercado laboral, de cómo está la tasa de actividad, en función de la renta del distrito, del tipo de vivienda, etcétera, en función diagnosticamos cuáles son las necesidades de la población y las necesidades específicas de algunos grupos, y luego se pretende también conocer cuáles son los distintos recursos que están cubriendo esas necesidades, pero no solamente cuáles son, sino también qué déficits están teniendo en la cobertura de estas necesidades, pues tanto recursos públicos como recursos privados o comunitarios, y qué oportunidades se plantean. Y se están diseñando en estos diagnósticos de corresponsabilidad algunos escenarios de futuro que se podrían plantear y propuestas y medidas. También además han servido estos escenarios, estos diagnósticos de corresponsabilidad para poner a dialogar a distintos actores sobre la cuestión de la economía feminista y los cuidados, para que lo transversalicen en sus acciones y para que se coordinen también en esta dirección. Y de momento están los diagnósticos de estos distritos realizados. La idea es que esto se haga una devolución a los distintos actores y que esto trascienda hacia planes de corresponsabilidad en distritos con medidas que se implementen concretas. Y después de... No quería centrarme en contar los resultados específicos de cada uno de los diagnósticos porque son muy concretos sobre unos distritos de la Ciudad de Madrid. Entonces, quería hablaros más de algunos rasgos comunes que se pueden dar en muchas de las sociedades que conocemos, para hablar de cómo es nuestra actual organización social de los cuidados, a pesar de la diversidad de los casos y contando con ella, que es fundamental, ¿no? Que yo creo que esta experiencia se puede replicar a nivel municipal en otros ámbitos municipales locales o también desde iniciativas ciudadanas, ¿no? Pero por generar debate en torno a algunos rasgos comunes, podemos decir que no está existiendo una organización social justa de los cuidados, y mirando a los distintos actores del Pentágono podemos ir uno a uno viendo en qué sentido, ¿no? Lanzando algunas ideas para el debate. En el Pentágono, pues por un lado decimos que no está existiendo una organización social justa de los cuidados porque son los hogares, dentro de todos los vértices del Pentágono, los que están jugando un papel fundamental en la reproducción de la vida humana, a través tanto del trabajo remunerado como del no remunerado que se está dando en los hogares, en base a dos pilares, que uno es el cuidado de las personas de la familia, generalmente mujeres, y otro es el empleo del hogar, en base a esos dos pilares. Entonces decimos que hay que tener cuidado porque los hogares no son solamente espacios de amor y espacios de cooperación, sino que también, como hemos dicho antes, son espacios de conflicto donde se producen relaciones de poder por esta división sexual del género, por relaciones de poder que se dan a nivel de explotación o de relación entre empleadora-empleada, etc. Y por tanto podemos decir que los cuidados
están basados en transferencias desiguales, muchas veces que se dan también en el ámbito de los hogares, transferencias de los hombres a las mujeres o de mujeres autóctonas a mujeres migrantes, de mujeres del norte a mujeres del sur. Es un rasgo común. Si miramos al vértice del mercado y de las empresas, así en líneas generales podemos decir que cuidar se penaliza. Que si miramos a los datos del mercado laboral que ha presentado Mariano, yo tenía algunos y ya no los voy a mostrar tampoco, pues si miramos a la diferencia salarial o a los tipos de contrato, quién se acoge a jornadas parciales, a quién se acoge a las medidas de conciliación, las dificultades de promoción, bueno, todo esto también sale en los diagnósticos, observamos una fuerte segregación por género en el mercado laboral. Entonces decimos que las personas, que no son tanto las empresas que se estén adaptando a las necesidades de reproducción de la vida humana o a las necesidades de las personas, sino que somos más bien las personas las que nos estamos adaptando a las necesidades de las empresas, ¿no? Y que por tanto conciliar, tal y como se está planteando ahora, se plantea más bien como un dilema personal que sobre todo asumen las mujeres, y como dilema personal y como problema individual que se plantean o como un problema social, tiene unas consecuencias fuertes en la protección laboral o en los derechos asociados al trabajo, en otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, nos parece interesante trascender a la idea de conciliación, trascender a esta idea y superarla hacia la idea de corresponsabilidad. Entonces, bueno, estos son algunos datos que también ha dicho Mariano. En el ámbito también de mercados y empresas podemos decir que las empresas están participando de alguna manera en el sector de los cuidados, pero esto no quiere decir que las empresas se estén corresponsabilizando con la atención de las necesidades de cuidados. Es decir, en un contexto en el que existe una modernización de lo público, entre comillas, que se promueven modelos de gestión indirecta y privatizada de lo social, aparecen empresas, algunas por ejemplo, un ejemplo curioso es el de Clece, que es una empresa que es una empresa constructora y que con la crisis de la burbuja inmobiliaria pues ahora se está dedicando al sector de lo social y de la dependencia sobre todo, y gestiona el servicio de ayuda a domicilio, no sé, en esta comunidad autónoma del país, o sea, sé que de Madrid y de Barcelona, y que en el año, por ejemplo, 2011 creo que tenía un margen de beneficio neto de 37 millones de euros, o sea, en un contexto de crisis económica. Entonces, lo que decimos es que las empresas están participando en el sector de la dependencia y de los cuidados, pero esto no quiere decir, no implica corresponsabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué términos se está produciendo su incorporación al ámbito de los cuidados. Luego, otro de los vértices sería el de la comunidad y las organizaciones sociales. Y ahí, pues, en función de los distintos ámbitos, pues vemos que participan pues en Madrid, en los distintos distritos, hay asociaciones de infancia y juventud, de personas con diversidad funcional, de empleadas de hogar, de vecinas, diferentes asociaciones que ponen en marcha iniciativas que tienen que ver con la atención del bienestar físico y emocional de las personas y con los cuidados. Y ponen en marcha iniciativas distintas desde la comunidad, como pueden ser pues bancos de alimentos o bancos del tiempo, o apoyo a programas de ocio y tiempo libre para jóvenes y niños, bueno, escuelas infantiles autogestionadas, iniciativas pues, de cooperativas de empleadas de hogar que se agrupan para mejorar sus condiciones laborales. O sea que existen diferentes iniciativas desde la ciudadanía, pero decimos que de momento estas iniciativas pues, son voces y prácticas bastante minoritarias en lo que es la provisión de cuidados, o lo que es el conjunto de la organización social de cuidados. Y luego el último vértice, y con el que igual me iba a detener un poco más, es el del Estado y las administraciones públicas. Este es un actor social que cobra bastante importancia en esto de la corresponsabilidad. De hecho, en algunos discursos sobre la corresponsabilidad se habla de que corresponsabilidad es, por un lado, repartir los cuidados entre hombres y mujeres, y por otro lado, entre los hogares y el sector público. O sea, el sector público se ve como un actor fundamental que puede, por un lado, proveer servicios, ¿no? Y servicios de cuidados,
Por otro lado, se puede a través del sector público incorporar parte del trabajo no monetarizado dentro del ámbito más monetarizado, a través de la profesionalización, a través del Estado y de las administraciones públicas y de intervenciones políticas se redistribuyen también las responsabilidades del cuidar, o sea que juega un papel relevante. Y vemos que recientemente, en las últimas décadas está habiendo un aumento, además de las políticas de cuidados. Y esto es a nivel internacional y es a nivel estatal y a nivel más local. O sea, pues por ejemplo la OIT lanza la recomendación sobre empleo del hogar recientemente. Desde la Unión Europea se habla de políticas de conciliación, de atención a la dependencia. Desde diferentes organismos internacionales, en el Estado español se pone en marcha pues, la ley de conciliación en el 99, la ley de igualdad, empieza a haber la ley de dependencia, empieza a haber movimiento y empiezan a aumentar este tipo de políticas y lo que quería plantear, que también puede ser para el debate, es si este fenómeno creciente de aumento de las políticas quiere decir o es sinónimo de corresponsabilidad, que aumenten las políticas públicas en torno a los cuidados o las intervenciones es sinónimo de corresponsabilidad. Yo aquí quería plantear que no hay que dar por sentada que esta regulación de cuidados puede ser un sinónimo de corresponsabilidad o es emancipadora en sí misma, por algunas razones, ¿no? Una, por lo que decíamos antes, que los cuidados son una cuestión política y disputada y es preciso ver cómo se están nombrando los cuidados. O sea, estas intervenciones políticas no dan respuesta a problemas que ya existen, sino que contribuyen a producir lo que son los problemas sociales también. Entonces, pues es importante ver cuál es el objeto que se pretende regular en la política, quién es el sujeto que es el objetivo fundamental de la política, quién se está quedando fuera. O sea, no son políticas neutrales. Y es importante ver en qué términos se está produciendo la institucionalización de los cuidados. Luego, aunque estas políticas parezcan innovadoras y son recientes, de los últimos años, la regulación, o sea, el gobierno de los cuidados existe desde hace mucho tiempo, desde que existe los cuidados se regula la división sexual del trabajo, pues en el franquismo se regulaba la excedencia forzosa de las mujeres cuando tenían matrimonio, o se regula con la caza de brujas, que en el siglo XVI se regulaba, se imponían leyes que criminalizaban a mujeres por no seguir los mandatos reproductivos o sea, quiero decir, existen leyes que regulan los cuidados, regulan la reproducción, regulan el cuerpo de las mujeres y la vida. Entonces es preciso también atender a que, aunque ahora exista un gobierno más suave sobre estos cuidados, no un gobierno tan prohibitivo o coercitivo, aunque también con leyes de aborto, etcétera, pues no dar por sentadas estas políticas, ¿no? Analizarlas, ver en qué cosas contribuyen, en qué términos son emancipadoras y de qué modo las administraciones públicas y estas intervenciones están nombrando los problemas y qué soluciones plantean. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Puedo seguir? ¿Cuánto quieres? 7 minutos. Bueno, entonces quería poner un mini ejemplo de esto que estaba diciendo sobre no dar por hecho las intervenciones políticas, por ejemplo, en el caso de la ley de dependencia, aunque podríamos entrar más, y lo voy a hacer como de forma muy breve. Por ejemplo, habíamos hablado de que la ley de dependencia pretende atender a personas en situación de dependencia. Este es el objeto de la ley. Y nos planteamos cómo se entiende la dependencia en esta política. La dependencia no se entiende tanto como lo habíamos planteado como un rasgo de la vida humana, sino más bien se entiende como una característica que se atribuye a unos tipos de personas por sus carencias físicas, pues por no llegar a la norma de autonomía, de autosuficiencia, ¿no? Entonces, la dependencia se entiende, decimos más bien, tal y como se nombra en la ley, como un problema individual que afecta a un tipo de personas concretas y no se plantea tanto, aunque hubo un debate al comienzo de la ley de quiénes iban a ser dependientes y quiénes no,
todo esto es una pugna política que hubo entre distintos, que se decía si los parados eran dependientes, si no lo eran, o sea que, pero ahora lo que se nombra la dependencia es, pues eso, unos tipos de sujetos que tienen unas carencias físicas y que se nombra por su distancia a la norma de autosuficiencia. Y en muchas ocasiones, desde algunos organismos internacionales, también se nombra la dependencia como un riesgo de longevidad, como un riesgo, como un coste financiero, como no tanto entonces como un rasgo de la vida humana. Y por tanto es un riesgo que es importante prevenir, rehabilitar y corregir. Bueno, esto lo he dicho de manera muy breve, pero un poco los modos de nombrar algunas de las cuestiones son importantes a la hora de intervenir y de producir cambios sobre la organización de los cuidados. Luego también en relación no solamente a cómo nombramos el problema, sino también a qué soluciones proponemos, ¿no? La ley de dependencia, como decíamos, algunas de las soluciones que propone creemos que no fomentan la corresponsabilidad o no están promulgando con la idea de hacer del problema de la cuestión de los cuidados una responsabilidad social. En la medida en que se ponen en marcha prestaciones monetarias en el entorno familiar, que constituyen más del 50% de las prestaciones que se otorgan, es decir, para seguir cuidando dentro de la familia, se ponen en marcha medidas como el copago o el repago, en el que se responsabiliza a las personas de parte del pago de los servicios. Se ponen restricciones en el acceso, de modo que únicamente las personas en situaciones más graves pueden recibir. Es decir, las soluciones que se plantean desde esta política son bastante restrictivas en términos de corresponsabilidad. Entonces podemos decir que existe una cierta reformulación, pero no tanto una ruptura de lo que es la feminización o la individualización de los cuidados. Por tanto, queríamos como remarcar que el aumento de estas políticas de cuidados no siempre está vinculado con la corresponsabilidad, sino que hay que ver en qué términos se están produciendo estas intervenciones políticas. Y que además no solamente las políticas de cuidados tienen que ver con esta cuestión de la corresponsabilidad, sino que también otras políticas como las leyes sobre trabajo, empleo, leyes de urbanismo, etcétera, también nos afectan, ¿no? En esta dimensión más amplia de cuidados como... Y ya, termino con unas pequeñas cosas. No. Entonces, como para terminar, decir que el tema de la atención a las necesidades de la vida humana no se plantea tanto como un problema social, como hemos visto, como una responsabilidad que sea colectiva, sino más bien se plantea como un dilema, en términos generales, como un dilema personal y sobre todo como un dilema de las mujeres, ¿no? Entonces, a través de algunas intervenciones políticas, lo que se hace sobre todo es producir sujetos responsables en la resolución de problemas que se consideran más bien individuales y no tanto problemas colectivos. Entonces podemos decir que en términos generales no está existiendo una organización social justa de los cuidados y que la corresponsabilidad está en entredicho. Y aunque todo esto no sea muy halagüeño, también decir que considero que existe un momento de oportunidad y de cambio, que asistimos a un momento actual de crisis de los cuidados, porque están aumentando fuertemente las situaciones de vulnerabilidad social y reduciéndose las posibilidades para dar cobertura a estas situaciones. Entonces estamos en un momento de impasse, aumentan las situaciones de pobreza, las exigencias del mercado laboral, aumentan las situaciones de vulnerabilidad de la vida y esto puede suponer una palanca de cambio, ¿no? Las crisis pueden suponer una palanca de cambio. No obstante, tenemos que ver como hacia dónde vamos, ¿no? O sea que no asumir la perspectiva, por ejemplo, de la corresponsabilidad puede ser una solución, pero no darla por hecho, ¿no? O sea, tratar de ver que no solamente entender el significante, sino dotar de significado a esa corresponsabilidad. ¿Qué significa que exista una responsabilidad colectiva de los cuidados para nosotras? Pues es la entrada de empresas, digo, en el sector de los cuidados, eso es corresponsabilidad, o es la puesta en marcha de políticas y de intervenciones políticas en torno a los cuidados, ¿no? ¿Qué es, no? Creo que es importante que tengamos un debate colectivo en torno a eso. Y algunas ideas que se podrían plantear sobre cómo podríamos avanzar en esto de la corresponsabilidad sería pues el objetivo triple de las 3 R's, que uno es el de la redistribución de los cuidados entre todos los actores sociales, así como de los recursos de los cuidados entre todas las personas. La segunda R sería la de reducción, o yo diría más bien eliminación, de los arreglos de cuidado más penosos,
tanto de las condiciones en las que se dan los cuidados, algunas condiciones de empleo del hogar, como de cómo recibimos cuidados, un tratamiento digno de las personas que están recibiendo apoyos y cuidados y la promoción de su autonomía política y personal. Y la tercera R sería el reconocimiento de los cuidados, ¿no? En tanto que es una necesidad, pero también, también es una dimensión central, como decíamos, para la reproducción de la vida humana y un trabajo. Y nada, y que todo esto creo que tiene que pasar por cambios simbólicos, porque nos planteemos cada una de nosotras cómo queremos avanzar en esta cuestión, cómo sacar nuestra vulnerabilidad cotidiana del ámbito privado, sacarla a lo colectivo, a lo público, porque hagamos cambios individuales y cambios colectivos en este sentido, cambios simbólicos y también que pensemos en nuevas prácticas, ¿no? En prácticas en torno experiencias de economía que puedan ser feministas o otro tipo de experiencias, cómo queremos vivir nuestra vejez y en definitiva pues para garantizar el derecho a recibir y a poder elegir si queremos dar o no cuidados dignos. Y bueno, con esto ya terminamos.